Buenos días, mi grupo está conformado por Miguel Castaño, Daniela Martínez y Sharon Guzmán, y el día de hoy les venimos a presentar un pequeño resumen del libro El Jardín de las Mariposas de Dawn Hutchison y un poco de nuestra opinión personal. Esperamos que lo disfruten. Bueno, el capítulo 1 empieza en una sala de interrogatorios después de que el Jardín de las Mariposas ya fue descubierto y las muchachas que residían allí ya fueron llevadas al hospital, excepto Maya. A Maya la están interrogando debido a que su comportamiento con las otras muchachas declara que es más una líder. Así que los agentes del FBI, Víctor y Edison, deciden interrogarla a ella. En el interrogatorio, ella no muestra una actitud así como asustada o triste o traumada, sino que parece más de ironía, lo cual resulta extraño porque después de una situación como la que ella vivió, lo más lógico sería que estuviera muy feliz, al menos, de estar fuera de ese lugar o de que estuviera traumatizada. Sin embargo, ella se muestra calculadora. Se puede ver al hecho de que en ese lugar tuvo que aprender a manejar sus emociones y a ocultarlas para poder sobrevivir. Pero además, podría ser que ella tenga algo que ver con el Jardín de las Mariposas, que tenga más información de la que los agentes piensan. Cuando llega el agente Víctor, la empieza a interrogar y como él tiene experiencia con las muchachas adolescentes, se le da un poco más fácil que su agente compañero Edison, que dice que prefiere mejor interrogar a los delincuentes. Después de un tiempo de interrogarla, al fin Maya, la muchacha, dice un poco de su historia. Tuvo padres muy malos, tanto que un día simplemente la dejaron abandonada y los servicios de protección de menores la tuvieron que entregar a su abuela, que después su abuela un día murió y ella, en vez de ir a la policía o algo así, decidió escaparse para que no la fueran a poner en un lugar y luego en otro hogar y luego en otro. Llegó a Nueva York como con 14 años y después de obtener identificaciones falsas, empezó a trabajar en un restaurante elegante llamado Evening Star, donde el dueño era bastante bueno con las chicas. Allí ella conoció a varias compañeras con las cuales después empezó a vivir. Ella dice que esa fue una experiencia como si fuera el cielo porque, bueno, tenía amigas, tenía un techo y estaba ganando dinero. Así que la vida ya no era tan mala con ella. Hasta que un día, después de que en fechas anteriores hubiera un evento en el restaurante donde trabajaba y se topara con un señor y su hijo, fue secuestrada. Ese señor era el jardinero, el del Jardín de las Mariposas, el que secuestraba a las chicas para llevárselas a la colección. Ella empieza a contar su experiencia allí, pero no lo dice todo directo, no, le parece mejor poner a la agente Víctor ahí como a sacarle la verdad. Dice que la vida allí, al principio, le tocó básicamente adaptarse a Lionette, la primera persona con la que interactúa cuando llega allí. Volviendo al tema, cuando ellas llegaban al principio al jardín eran recibidas por Lionette porque ella del grupo era la que mejor podía aguantar las lágrimas de las nuevas. Pues el ambiente en el jardín, además de los constantes abusos por el jardinero, digamos, si llorabas demasiado, o sea, años y todavía no te acostumbrabas allí, lo más probable era que el jardinero te castigaba. Si intentabas cometer suicidio por más veces de las aceptadas, el jardinero también te mataba. Y además de eso, así como no tenías un comportamiento dócil, aún con las muchas medicinas que les metían a la comida de ese lugar, pues también el jardinero te mataba. Todo comportamiento que no fuera considerado aceptable para él, básicamente llevaba a que ya las mataran de una vez. Esto nos muestra que, aunque el jardinero decía que les importaban las chicas, y lo demostró cuando a Maya la maltrató su hijo mayor, Avery, que la cuidó y todo eso,
se puede comprender que les importaba de una manera como lo haría un psicópata. No quería que estuvieran libres ni nada, querían que estuvieran bien, pero en cautiverio, siendo parte de su colección. Ya al final del capítulo se nos da a entender que a Maya no la podían dejar sola porque pues si desapareció de su lugar natal y llegó a New York y se construyó una nueva identidad, lo más probable es que si la dejaban ir también se fuera a desaparecer. Por lo que Víctor hace algunos arreglos, le trae algunas almohadas y algunas cobijas y le instala una pequeña cama en la esquina de la sala de interrogatorio. Además de eso, también le trajeron comida. Y después ya pues Víctor se va y ya se termina el capítulo, seguirán el interrogatorio al día siguiente y listo. Bueno, ahora para empezar el capítulo 2, este empieza con el Víctor Hanoverian, que es el detective, el cual llega a la comisaría y habla un poco con su compañera Yvonne antes de entrar a la sala de interrogatorios, que es donde se estaba quedando Inara, que es Maya, que es Inara. Entonces, hablan, dicen que cómo pasaron la noche, dicen que ninguno durmió, no sé qué. Entonces, Víctor le pide a Yvonne, su compañera, que le ayude, porque es que la hija de Víctor le mandó una ropa a Inara para que se cambiara, porque pues así estando así está feo, sí, porque ya lleva como un día sin bañarse y todo eso. Bueno, y además también le mandó unas cosas. Entonces le pidió Víctor a Yvonne que le ayudara, que llevara a Maya a bañarse y que pues le hiciera ese favor. Entonces ya fue, no sé qué, y cuando él estaba ahí esperando que se salieran, llegó Edison, que es su compañero. Entonces cuando estaban en eso, llegaron, hablaron, Edison trajo un rollo de canela y Edison le contó a Víctor que su otro compañero Ramírez, que el que está en el hospital, les contó que pues llegó la senadora, que está toda cansona, está poniendo un campamento ahí, que ve periodistas y entonces en eso la hija de Ravena, que no me acuerdo el nombre ahorita, le dijo que no quería hablar con la mamá hasta que Maya hablara con ella. Entonces ella tipo, ¡ah! Y bueno, pues esperar. Entonces ellos están hablando de eso y en eso que sale Yvonne con Maya y pues no, ya la había cambiada, ya le quitaron parte de las ventas porque tenía un vendada, porque el daño fue grande cuando salieron del jardín y ya entran, hablan un poco. Víctor, recordando que a ella no le gusta el café, el café, el tinto, le lleva chocolate, pues para que como se sienta mejor, a gusto, no sé qué, y además comparten los rollos, hacen chistes, un poquito de charla normal para no tratar de hablar tanto sobre pues ya lo importante, para apaciguar, por así decirlo. Entonces, cuando están en eso, ya tipo dieron, ya toca. Entonces Víctor le dijo de una vez que cuéntanos sobre Desmond. Pues Desmond, el segundo hijo, no sé qué. Entonces ya dice que Desmond, ella lo conoció ya cuando empezó, que ella normalmente se subía al acantilado siempre donde estaban, antes que gente que se mataba, no sé qué. Ella como que se subía ahí, pero no lo hacía, era para relajarse. Además también subía en árboles. Entonces en eso se veía un jardín exterior, que es donde se veía la familia del jardinero, la esposa y pues el hijo menor, que era Desmond, que se veía que era el favorito de la madre. Bueno, ya siguiendo el capítulo, Inara nos cuenta un poco sobre antes, o sea, se devuelve al pasado, más al pasado, cuando todavía seguía viva Lionel. Nos cuenta que ella empezó a ayudarla acudiendo a las nuevas, ya que un día que Avery había llevado una PC como al jardín, y Lionel estaba muy enferma, entonces Inara lo que hizo fue acompañarla, ayudarle a la nueva, que era Joanna en ese momento. La ayudaron, le pusieron la toalla, lo que siempre ponen, le dan las pastas, la acompañaron. Y aunque se le costó mucho a Inara, porque al principio no supo manejar las cosas, no sabía qué actitud ponerle, o en su efecto era muy respondona, porque le dijo que no me va a tomar esa mierda, porque se refiere a unas pastas, no me va a tomar esa mierda, se la toma o se la hace embuto malparida o algo así. Entonces como que le costó, pero ya después de un tiempo como que se fue amañando más y les ayudó. Entonces con Joanna fue un caso importante, ya que ella cuando llegó al principio pues pasó todo lo que tenía que pasar, lloraba, no sé qué, que decían que tipo
ay, no, quiero volver a mi casa, no, es terrible. Y bueno, entonces después como que en teoría se acostumbró, pasó un tiempo, pero de un día para otro tuvo una crisis nerviosa y lo que pasó fue que se tiró al río y se ahogó. Y se murió. Y entonces, pues, el jardinero ahora puso un sensor en el río para que pasaba cierto límite, le avisara y él fuera a regañarles, a pegarles, no sé qué. Entonces, ya después de la muerte de Lionel, Inara quedó sola ayudando a todas las chicas nuevas. Entonces, en esas, ya cuando estaba como a la segunda después de Johanna, ayudándola, fue una muchacha que ni siquiera tuvo nombre, ya que apenas cuando le estaban haciendo el tatuaje, reaccionó, tuvo una reacción alérgica, ya que a la tinta, o sea, a las puntas o al tatuaje o a cualquier cosa, ya que se formaban costras, pus y como unos barros ahí todos horribles que los describen, que a Inara le tocó quitarse un arete para poder reventarlos. Y yo creo que si se lo volvió a poner después, le dio una infección horrible en la oreja. Entonces, ya con eso, cuando estaba ayudando a curar a su compañera, que después se murió, entonces entró el jardinero y le explicó que lo que pasaba cuando el tatuaje queda mal, morían y se les daña el tatuaje, o siquiera no se los habían terminado el tatuaje y murieron. Lo que pasaba es que él se las llevaba y las enterraba cerca del arroyo, entonces no las exponía como el resto. Ya en esa charla, como que se vuelve al presente y Víctor le habla, no sé qué, él quiere de una vez ya saber la verdad. Bueno, el que más quiere se dicen, pero Víctor está como entre sí, ¿no? Porque quiere, pero también quiere seguir hablando con Inara, no sé qué. Entonces lo que hace es que le cuentan de que en esa vez el jardinero le dijo que la acompañara y fueron hasta la cueva, que era donde se la pasaban, como las chicas, para tener un momento de privacidad, ya que era un lugar donde la cascada no dejaba que sonaran el micrófono que estaba, o sea, que es captar el sonido, y tampoco, como cuando estaba muy muy oscuro, ya no se veían sus cosas, su tatuaje en la espalda o les infectadas que eran lamponas, se veía su tatuaje que él tenía en la cara. Entonces ya en ese momento pueden ser libres, por así decirlo, pero aunque ella misma sabía que era una mentira. Entonces en esas el jardinero le preguntó qué quería, porque le pidió un deseo, y ella, sabiendo que el jardinero la concebía como alguien que le tomaba un sentimiento muy así, yo soy muy inteligente a todas las cosas, entonces lo que hizo fue decirle tipo, no, es que este es un sentimiento de libertad y lo que yo quiero es en realidad tipo que no lo quiten para podernos expresar libremente y saber que no nos están grabando ni nada. Pura mierda, lo que ella quería era, sabía que tenía privacidad, pero bueno. Entonces pasó eso, ya pasaron los días, entonces el Edison, que es el otro detective, ya se estaba esperando porque Inara no ha dicho ni mierda sobre Edmond. Entonces le dijo, dígalo, pero y no sé qué, la presionó hasta que ella empezó a contar. Que un día ella salió a leer a la montaña, el peñasco o lo que sea, donde ella se hacía, y entonces era de noche, hacía silencio y era buen ambiente para leer. Entonces estaba con su lamparita y cuando estaba leyendo llegó Bliss, que era la amiga. Entonces llegó con unas figuritas que no sé qué, decirle que sinceramente extrañaba su casa, que no se acordaba de la dirección, estaba toda en teoría alterada, pero así dice que era siempre, pero bueno. Entonces hablan un poco, le regala una figurita de un dragón azul que supuestamente tenía la cabeza toda metida en los hombros, los brazos así raros y una mirada toda como rara, pero a ella le gusta de todo porque pues era de su amiga, y que después lo colocó en una repisa arriba de la cama o algo así. Entonces estaban en esas, cuando de la nada ven que desde el jardín exterior se ve una linterna y que la lleva un hombre todo vestido de negro. Entonces al principio se puede decir que esa vestimenta era buena, pero después cuando pasó por una cierta zona de arena blanca, lo que hizo fue no hacerlo notar más. Entonces ellas dos muy asustadas no sabían qué hacer, y lo que Inara pensó fue en decirle una vez al jardinero, porque no podía decirle a su amiga que conocía el secreto de la familia, porque eso le prometió al jardinero en la cueva, que ella no iba a decir nada si él le contaba todo, porque le contó que tenía una familia, que tenía una esposa que sufría una enfermedad del corazón, que su hijo era muy querido por la mamá, que estaba muy orgulloso, no sé qué. Entonces Inara lo que hizo fue bajarse del peñón, de la piedra, no sé qué, rápido, y fue hasta donde estaba el jardinero consintiendo a una de las mariposas. Entonces cuando entró, el jardinero se puso como bravo, pero también sorprendido, y la otra estaba mucho más sorprendida, y dijo que disculparan, pero es que era una situación muy importante. Entonces el jardinero, pero que puede ser importante, y lo sacó al pasillo, y cuando le dijo, él dijo, mierda. Entonces se vistió lo más rápido que pudo, y decían que olía todavía pues a cositas raras.
Entonces, cuando estaba en eso, ella él le pidió que la ayudara a vestir, no sé qué. Ella estaban yendo por el pasillo a salir hacia donde estaba Edmond y el jardín le dijo, quédese acá. Cogió, salió como del pasillo y cerró todo, porque tenía como un control para cerrar todas las puertas. Entonces llegó y le dijo, Desmond, niño malcriado. Yo no te quería decir, entonces dijo Desmond que porque decía que acá ya le había repetido muchas veces que ese era un espacio privado, no sé qué, y Desmond decía pues que tenía curiosidad, que no sé qué, que él quería como saber qué había en ese jardín porque era tan privado, no sé qué, y él dijo que si se quería ser psicólogo tiene que respetar a las secretos de los demás, y él dijo, pero si el bienestar de mi paciente sería violado por esos secretos, yo tengo que forzarlos a contarlos, no sé qué, entonces terminaron como hablando un rato ahí y le preguntó al jardinero que cómo supo cómo entraba. Entonces él dijo que Avery, el hermano mayor, era un estúpido que solo usaba las mismas 3 claves y encontró un panel y puso las 3 claves y una de esas la atinó. Entonces entró y estaba viendo. Ya entonces decidieron como que irse y pues Maya nos cuenta que escuchó unos pasos irse. Bueno, ya después de que tipo el jardinero se llevara a su hijo de pues el lugar y Nara queda ahí toda miedosa, toda así con muchísimo miedo, y preocupada porque ella y Bliss fueron las únicas que quedaron como tal afuera de las habitaciones, porque como el jardinero cerró todas las puertas y eso, y Bliss quedó en la montaña porque Nara se lo dijo, voy a ir donde el jardinero, y ella se imagina que quedó ahí postrada, yo qué sé, y Nara pues en el pasillo. Y ya pasó un pequeño rato y llegó el jardinero y le dijo, muchas gracias Nara, tú eres la mejor, te voy a recompensar, ¿quieren unos chiclecitos? Y entonces, tipo, que, bueno, mi Nara pensó, no, sí, puta, me va a coger otra vez. Entonces, tipo, la seguí hasta la suite, que pues ya medio se la tenía memorizada. Y cuando Bliss entró, lo que pasó fue que estaba Desmond. Y tipo, y Nara quedó como, ¿oh? Porque Desmond, ¿qué hacía ahí? Porque sí, ¿qué hacía ahí? Entonces, lo que pasó fue que llegó y el jardinero le dijo, no, Desmond, hijo, querido mío, lo que pasa es que yo rescaté a estas niñas de las calles, ellas viven en la indigencia, ellas pobrecitas no tenían ropa, comida, yo aquí se les proveo todo, un lugar, estabilidad, comida, yo soy una buena persona. Hijo, créeme. Y tipo, él como que, bueno, le creo. Y Nara como, sí, güey, pero ¿cómo le va a creer? Entonces, pasó eso, estaba diciendo esa mentira, no sé qué. Y pues, le creyó, literalmente le creyó. Y pues se fueron y Nara se fue el jardinero con Desmond. Y ya cuando volvió el jardinero, pues, pasaron cositas. ¿Quién sabe qué cositas? Cositas ricas. Da mucha risa eso. Entonces, pasó eso. Vuelven un poquito presente, como que se desvían del tema, hablan un poquito con Víctor, no sé qué. Ya vuelven y nos cuentan un poco de cuando Inara como que empezaba a atender a las muchachas, de que una vez hubo Rachel, creo que era, algo así, una pelada muy enferma, no sé qué. También nos cuentan de que las gemelas Magdalene y Magdalena, entonces había la más joven, la mayor, perdón, sufría de alergias, literalmente le llevaron 20 tipos de jabones y a todas era alérgica. Yo no sé esa pelada que no era alérgica. Yo creo que comía, no sé, tierra y se moría. Literalmente. Tenía que comer solo el arroz fino cosechado en las afueras del suroriente de China. O si no, se moría. Entonces, la hermana mayor era así y la menor era súper saludable, enérgica, no sé qué. Hasta podía comer tierra y con eso aguantaba todo 5 días. 5 días. Entonces, bueno, una fiesta de un día, el jardinero cogió y las citó a todas, que tipo, vayan. Y bueno, listo. Como tal, la menor dijo, listo, yo voy a convencer a mi hermana y no la puedo convencer porque la mayor era una hijo de puta malcriada. Así de simple, una malcriada muy hijo de puta. Entonces, la traté a convencer y no pudo. Entonces, la menor fue y le contó a las demás, tipo, no puedo convencer a mi hermana, ayúdenme. Fue una de las muchachas a, tipo, hablar con la mayor y le dijo, venga, mija, coja seriedad. Si el jardinero ve que va solo una y la otra no, las va a terminar matando a las dos, porque él les considera como una unidad, una sola cosa. Entonces, porque las metía en la misma habitación, la otra como siempre tenía tierra, siempre jugaba, y como si se acercaba tanto a la otra, casi le daba como un paro cardíaco cada vez que se acercaba. Entonces, pero sí le daba un brote alérgico, así como... Entonces, como que principalmente esa fue la razón por la otra la odiaba, yo qué sé. Cuando la de las mariposas le estaba reprochando a la otra, a la mayor de las gemelas de por qué no iba, llegó y la gemela y ¡pah! Le pegó una cachetada, le pegó buenísimo. Entonces como que al final la mariposa dice que no, sí, yo la convencí. Pasó muchísimo tiempo y no llegaba. Entonces Inara dijo, me tocó ir a mí, me tocó. Entonces llegó, cuando llegó, la hijo, ¿sabes qué estaban haciendo? Estaban metiendo toda la ropa en el baño. Así literalmente como haciéndola así, no se ve nada porque... ¿no? Entonces metiéndola así en el baño. Entonces, y bajándole, estaba pensando que así se iba a hacer la de la ropa, claro. Ella jura.
Entonces, estaban en eso y llegó Inara y dijo, ¿usted qué mierda está haciendo? Tiene que vestirse porque si no van a matar a su hermano, ¿entiende? Y ella, pues que la maten, pero si la matan a su hermano, la matan a usted también. Y ella como que, ya no quiero, pero no quiero ir tampoco. Y entonces como que discutieron y llegó y nada, le pegó ¡fua! Su cachetada otra vez, pero ahora se la devolvió técnicamente. Se la pegó y le dijo que es supermercado rojo porque como esa peladita tenía hasta la piel delicada, le dejó una marca así rojísima. Entonces en eso estaban peleando y como que se salieron del cuarto y preciso en el pasillo estaba el papi jardinero. Entonces él las vio y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y tipo ellas, así, y se cayeron. Y tipo, el jardinero, entonces no está pasando nada, ¿cierto? Vámonos. Y no le importó que Inara estuviera toda como bien arreglada en ropa, pero como despelucada, no sé qué, alterada, sudada, y la otra estaba desnuda. No tenía ropa porque literalmente pensó, yo boto toda mi ropa y eso va a solucionar mis problemas, claro. Entonces no le importó y las hizo ir hasta la fiesta, bueno, la fiesta, y esa pelada se quedó ahí toda desnuda, incómoda, y el jardinero obviamente lo notó, y ya cuando en su momento llegó y le pregunté a Inara qué coño pasó. Entonces llegó Inara y dijo, no, yo le estaba juiciando, que no sé qué le estaba diciendo, y yo, y pero que después dijo que a la otra, no sé qué, no me acuerdo bien cómo dijo, pero al final le dijo que estaban desjuiciadas o algo así. A las 2 semanas las mató, a las 2. Se cerraron de la nada las puertas en un día raro porque como tal se cerraron en el fin de semana, que era el mantenimiento, pero no sabían si era fin de semana o no, pero le decían así. Entonces se cerraron y ya cuando las abrieron las vieron en el vidrio con el ámbar. Estaban muertas. Y jodido. Entonces ya como que vuelven al presente porque Inara dijo que cuando ahora como todas le tenían confianza porque ella las crió, las ayudó a acostumbrarse, entonces lo que pasó fue que le decían su nombre antes de morir. Lo que pasa es que el compañero de Víctor, o sea, Edison, le dijo, no, pero usted es una estúpida porque no dijo eso antes, nos tuvo que haber ayudado para el caso, no sé qué. ¿Sabe cuántas familias no están preocupadas por sus hijos perdidos? No sé qué. Y tipo, se estaba proyectando. Así lo hacía tan genial, pero se proyectaba de una manera muy, muy fuerte. Entonces al final terminó diciendo que fue su hermana, de cuando era chiquito, a los 8 años la secuestraron, y ya ahora cada nada que vea a una persona de 30, piensa, no, marica, se puede ser mi hermana, pero una rubia o algo así, decidieron. Entonces en el que sufrió mucho, pero Inara le decía, no, pero ya pasaron 20 años, superen, por favor, superen. Entonces, no sé qué estaban diciendo, y lo que dijo Víctor pero fue, ya, mija, hasta aquí, dígame cómo conoció a Desmond, de cómo siguió todo con Desmond, digo. Entonces lo que pasó fue Inara le contó que ella estaba un día, pues, con una de las nuevas, ayudándola a bañarla, no sé qué. Entonces en ese estaba, que están como en el rollo, lavándola o algo así, y la llevo para la pieza, no sé qué, y estaba como apoyada así medio dormida, cuando de la nada entra Desmond y la asusta, que hasta dice que le está como una cosilla, la columna que dijo que le como algo en la espalda, y sintiendo el dolor me dijo, puta, yo no sé qué le habrá pasado, si eso es posible. No tengo ni idea. Entonces, que no sé qué, dijo que le dijo, usted no sabe salvar, papi, porque llegó y le dijo, mucho sueño o algo así. La asustó durísimo porque ella estaba ahí mirándola, cuidándola, y la asustó feo. Entonces, que no sé qué, hablaron, y entonces salieron, y Nara estaba, creo que desnuda, no sé, no, es todo raro. Entonces se fueron al peñón, a la piedra, no sé qué, hablaron, no sé qué, dijeron. Desmond estaba muy, muy curioso, ya en serio, dígame, ¿qué mierda pasa con mi papá? Yo necesito saber. Entonces lo que pasó fue que ella le decía tipo indirectas, le decía cosas muy vagas, no sé qué le decía, pero tú para qué vas a usar eso si en serio no, tú para qué vas a saber eso si ni siquiera lo vas a usar, o sea, piensa, amigo. Entonces él le decía no sé qué, y al final tipo le dijo, no, pero si depende de la información que sea, yo obviamente lo diría, pero si es algo muy bobo, pues obviamente no, pero si en serio te afecta a alguien, estaría en mi obligación hacerlo o algo así. Entonces ella al final como que le fue diciendo cosas de a poquito, y como que fueron bajando de la piedra, no sé qué, se fueron a la cocina porque Inara tenía hambre, ya que mientras que iba a las nuevas, ellas siempre vomitaban, estaban enfermas, entonces no había comido mucho, y igual no tenía mucho apetito, pero tenía hambre, pero todo lo que había no le daban ganas de comer, entonces como que tenía hambre, pero no podía comer nada porque todo le daba asco, y llegaron a la cocina, y tipo, solo se prendía como por una simple luz del horno o algo así, y lo que hicieron fue abrir la nevera, y tipo, sacó una naranja, y la fue pelando mientras se la comía, pero estaba completamente oscuro, y entonces ahí en ese momento, con el horno, Desmond se dio cuenta de que ya tenía el tatuaje en la espalda, se le empezó a tocar así, casi se come, no me interesa, pero sí, se lo empezó a tocar así bien, pero estaban en eso y tipo ya se lo tiró todo, que las secuestró, que las usaba, las violaba, se las comía, las tenía en cautiverio, que las mataba cuando cumplía 21, y ese niño está pasando con una patineta. Entonces, gracias, niño. Entonces, mientras estaba diciéndole toda la verdad, lo que pasó fue que cogió y y se conmovió y tipo dijo, no sé qué, yo las tengo que ayudar, por fin, las tengo que salvar o algo así. Justo llega y están hablando y como que entra el jardinero y Nara, ¿qué hace aquí tan sola? Porque creo que la escuchó hablando en teoría sola, yo qué sé. Y Nara dijo, no, aquí comiendo.
porque es que como te estaba tan oscuro, Desmond estaba como escondido y si no se le acercaba al jardinero tanto porque estaba como en la puerta, no lo veía. Y le digo, no, aquí, tranquila. Y pues casi los cachan. Bueno, pues el capítulo 3 comienza con Inara yendo con los agentes del FBI en el carro hacia el hospital para ver a las chicas. Entonces, pues antes de bajar, ellos le advierten sobre los periodistas que pues probablemente la van a incomodar, pero pues si ella no quiere responder nada, que no lo haga, que pues sería lo mejor. Entonces al bajarse y caminando hacia la entrada del hospital, pues uno de los periodistas se salta a la seguridad y como que le hace una pregunta, a lo cual pues Enira se incomoda y pues busca la manera menos grosera de responderle. Y pues así mismo entran y ella se ríe pues con uno de los agentes, pero pues normal. Al entrar se topa a los padres de Kelly, los cuales como que le empiezan como a hacer muchas preguntas, a decirles que porque su hija no quiere hablar con ellos y pues de paso le agradecen por haber cuidado de su hija y las demás chicas. A lo cual pues Maya les dice que no se preocupen, que pues eso no tampoco es que haya sido lo mejor, pero sí hizo lo que pudo. Además que le dieran tiempo a su hija porque Kelly todavía no podía asimilar lo que había vivido allá. Entonces ella no buscaba hablar con personas para contárselo, sino con alguien que haya vivido lo mismo que ella, para poder sentirse estable. Entonces que pues la entendieran. Los padres pues la dejaron en paz, ella siguió caminando y se encontró con la senadora Kingsley, la cual pues les empezó a reclamar que porque no les habían contado antes, ya que a ella le habían contado, se había enterado por otro medio. Entonces pues sí, que iba a tomar medidas, que si su hija pues tampoco les decía nada, pero ellos le explicaron que pues la hija obviamente no quería hablar con ella porque la senadora le estaba hablando de una manera pues más como los periodistas, incomodándola, y la hija en ese momento lo único que necesitaba era de su madre, lo cual pues no le estaba dando la senadora, y por eso la hija estaba de contacto evitativo. Entonces pues sí, ellos siguieron caminando, subieron al ascensor y al llegar pues los agentes le decían como que al final del pasillo pues estaban las chicas, que pues obviamente los guardias estaban afuera protegiéndolas. Y pues sí, en una de las habitaciones habían 4 chicas, que entre esas estaba Bliss y Kelly, y obviamente pues las saluda a todas se ponen así súper emotivas, y pues sí, bueno, se empiezan a saludar como, ay, qué bonito verlas, y pues todas se decían por su nombre que les había puesto el jardinero porque no conocían su nombre real. Entonces pues los agentes se quedaban desde afuera viéndolas y pues se les hacía algo lindo. Entonces pues sí, después de llorar y todo eso, ellos le dijeron como que pues siguiera porque en otra de las habitaciones le iban a mostrar al jardinero entubado y todo eso. Entonces pues le habían dicho que él todavía no estaba recuperado, pero pues que todavía tenía signos vitales. Entonces pues al él recuperarse iba a ir directo a juicio. Entonces que pues todas las chicas deberían saber que van a tener que hablar de lo que les pasó. Entonces pues sí, luego ya le dijeron sobre los otros 2 hijos, Desmond y Avery, que Desmond estaba pues estable también, se encontraba estable en otra de las habitaciones, pero todavía no podía hablar ni nada. Entonces pues eso fue lo único que le dijeron, aunque a él también le tocaría ir a juicio porque él fue prácticamente como un cómplice. Entonces sí, luego volvieron a la habitación, los padres de algunas de las chicas estaban separados, no separados, sino en la misma habitación. Las chicas estaban en las camas y los padres estaban como en un rincón, porque pues las chicas no se sentían listas para hablarles. Entonces pues la única que hablaba con los padres era Maya. Y pues sí, en eso pues los agentes como que le dicen que le siga contando. Y pues sí, y también aparece Sofía, sí, a saludarlas, como que ella era una de las drogadictas, prostitutas que había vivido con Maya en el apartamento. Entonces pues como que pues ella se enteró como por los medios, la escuchó pues cuando habló antes de entrar al hospital, entonces por eso mismo se enteró que Maya estaba ahí y por eso corrió hacia el hospital. Entonces al llegar como que a los agentes se les hizo muy raro que ella pues haya escapado, porque fue la única que ellos sabían que había escapado. Entonces pues la aprovecharon y le preguntaron que pues cómo lo había hecho. Entonces ella les dijo que recién cuando el jardinero le había autorizado a Avery poder entrar, entonces que pues Avery se había pasado de bobo y pues como todavía no se aprendía el patrón para poder entrar, entonces que él lo decía como en voz alta o lo anotaba. Entonces a lo mismo que Sofía, cuando se encontraba caminando, pues escuchaba como que alguien y ve, qué raro, ¿no? Entonces pues como que ella se lo aprendió, a lo que pues Avery no pudo. Entonces pues por eso mismo, o después de que él haya intentado eso, pues ya ha pasado un rato, ella lo hace y logra abrirla. Entonces pues ella no agarró sus objetos, ¿no? Solamente
pues como que se dio cuenta de que estaba afuera y pues se le hizo algo muy raro porque fue súper fácil. Entonces así mismo fue como pudo escapar. Y se enteró que pues el jardinero tenía familia. Luego de eso, como que le pregunta a la gente, a Maya, que pues entonces ellas también cómo habían escapado. Y les dice que uno de esos días, el día anterior a que ellas escaparan, los habían visitado como que algunas personas pues mirando a ver qué era ese lugar, ¿no? Porque se les hacía muy raro, que eso era como un jardín pero todo misterioso. Entonces pues obviamente ese día el jardinero bajó las compuertas o lo que hacía que las chicas estuvieran escondidas. Y pues por eso mismo nadie se dio cuenta, pero quizás las personas que fueron a visitar, no sé, pongámosle agentes también, como que se les hizo muy extraño ese lugar, como que demasiado callado, demasiado grande como para que no hubiera nada, demasiado solitario tal vez. Entonces pues como que al día siguiente pues obviamente las compuertas estaban abiertas, todavía no había ninguna muerte ni nada, sino que el propio jardinero estaba con Kelly, pues como Kelly era nueva, todavía no tenía nombre, entonces pues sí estaba recitando un poema de Allan Poe con ella. Y en eso como que escuchan una explosión y pues todos quedan como que pues eso, ¿qué fue eso? Y pues sí, no mentira, lo dije mal. Y como que escuchan como que el jardinero sale pues al jardín porque está Avery por fuera y de paso su hijo Desmond, porque él también había hace poco tenido acceso al jardín a visitar a las chicas, pero él solamente había sido amigo de ellas, él no quería nada con ellas, se sentía mal. Entonces pues sí, el padre pues obviamente regañó porque qué hacían ahí, no le habían dicho nada. Y pues eso era porque Avery tenía una especie de resentimiento con su padre porque él no era como tan afectivo con ellos. Entonces pues él tenía una pistola en ese momento, algo que pues obviamente al jardinero como que lo asustó y le decía que se tranquilizara. Pero él le decía que no, porque él no les demostraba afecto, que como que tenía una preferencia, pero la preferencia realmente no era por Desmond, sino por Avery. Entonces, pues sí, y él le decía, hijo, tú no eres así, por favor, tranquilízate. Y entonces, pues, Avery le decía que, obviamente que él lo hacía para que él bajara el arma, pero que Avery no le tenía miedo. Entonces, en una de esas, pues él le dispara al papá, le dispara como por acá abajo, y entonces, pues el papá obviamente cae, y pues las chicas tenían las compuertas abiertas, entonces ellas escuchaban lo que estaba pasando y se les hacía pues muy extraño. Entonces de paso como que le dispara a Desmond pues del puro coraje y él sí queda como aún peor que el papá, él como que no podía moverse ni reaccionar bien. Entonces pues Maya sale corriendo porque ya sabía que estaba ahí, pues que estaban ahí ellos dos, entonces con Bliss salen. Maya intenta hacerle presión a lo que era Desmond. Y pues el jardinero pues no les dijo nada, él sabía que las chicas podían en cualquier momento salir, entonces cuando las vio ahí, lo único que les dijo fue que agarraran la llave y abrieran todo, porque como que el chico, Avery, es que después de que él les hubiera disparado, como que escucharon una explosión, o sea, todo de una vez, entonces Avery pues reaccionó mal, tiró la pistola y pues salió corriendo a lo que pudiera hacer. Entonces pues por eso mismo fue que el jardinero les dijo, no, allá hay una llave, pues abran todo para que puedan escapar. Entonces pues sí, Maya nunca dejó de hacerle presión a Desmond porque al mismo tiempo el jardinero le decía, pero pues ella no lo hacía porque le dijeran, sino porque ella no quería que él falleciera o pues derramara más sangre. Entonces pues cuando ellos seguían pues saliendo por la cascada, como que es que ¿qué pasa? Las personas que fueron como a rescatarlas, ellos fueron por otro lado, por eso la explosión no fue directamente donde ellos estaban. Entonces pues cuando ellos iban por la cascada se toparon con unos bomberos, los cuales pues los ayudaron y pues fueron los que los llevaron hasta el hospital. Algunas de las chicas pues murieron por la explosión, pero pues afortunadamente la protagonista y los demás, que fueron los dos McGlantich, perdón, seguían vivos. El otro hijo, pues, al parecer, se tiró del acantilado, entonces, pues, no sabemos mucho de lo que pasó luego. Pues al llegar allá en el hospital, pues, ya sabemos que los entubaron y eso. Entonces, pues, así es como finaliza, pues, la historia de ella contando cómo fue todo, cómo fue lo que pasó, sí. Entonces, pues, como que el agente, como después de eso se le hace muy raro lo que dijo Sofía, ¿no? Como que ya lo analiza y le pregunta si de casualidad, o sea, porque fue muy raro, como ella, si se supone que trabajaba en el mismo lugar que Sofía y que Maya y todo eso, ¿cómo fue que ella era la única que pudo escapar? Además que ella tenía un hijo con el jardinero. Entonces, pues, ella no supo responderle, sino que fue como que, o sea, escapé, eso es lo importante, ¿no?
Y pues obviamente ella no pudo decir nada de la información porque además que tenía miedo, pues los policías son incompetentes. Ellos no se fijan mucho en brindarles ayuda, sino como que las ven muy locas. Entonces ella, como, al no tener evidencia, pues no podía buscar a alguien quien sí pudiera investigar ese caso. Por eso mismo ella fue que ella no le contó a nadie. De paso le contó a Maya y Nara que ella junto a sus amigas, en el tiempo que ella no estuvo, obviamente no se deshicieron de sus cosas. Además, todo el dinero que ella tenía ahorrado, ellas lo guardaron en una cuenta de banco para no perderlo. Y pues algo que a Inara se le hizo muy lindo porque pues nunca lo olvidaron. Pues ella al no tener familia no sabía que era esas muestras de afecto tan grandes. Entonces pues sí, al final como que ella hablando con el agente, uno de los agentes, Víctor, como que él le dice que quiere que le diga su nombre real, que pues él también le puede ayudar a cambiarlo. Entonces pues ella cuenta, su nombre real es Samira Morris, ¿no? Samira Grantier. Samira Grantier. Su nombre real es Samira Grantier. Su nombre, pues, inventado o pues certificado cuando llegó a Nueva York, era Inara Morris. Y pues el nombre del jardinero era Maya. Entonces, pues, así fue como culmina la historia. Ella pues Sofía también le contó que el man que le había dejado vivir en el apartamento o ir al trabajo, no sé cuál es, creo que era el restaurante, le había dicho que la podía volver a aceptar, que pues normal, tranquila, pero igualmente ella tenía que asistir a los juicios y todo eso. Entonces pues así fue como termina. Ella no vuelve a su vida normal, pero pues vuelve con sus amigas, que era como lo más importante para ella. Las chicas pues quedan bien con sus familias y ya el jardinero pues a juicio, y así termina el libro. Bueno, ya por parte de la reflexión personal, dice primero que aprendí a no dejar todo para lo último, aprendí que me va a leer el libro completo, aprendí que aquí no venden libros buenos, por favor no compren en Cervantes, esas marcas están todas chiviadas, ese libro está todo horrible, profe, por eso yo no lo compré, lo voy a comprar en Bogotá. Deme tiempo y lo compro, profe, se lo prometo. Aprendí a no dejarme convencer por otra vez a hacerme mariposas en la espalda, porque ahora que lo pienso va a ser difícil de quitar. Aprendí que le debo pinchar la llanta al profesor de español, de mentira, digo que lo quiero mucho, y pues aprendí que los lazos que uno forma con los demás son importantes, ya que sinceramente si Maya hubiera tenido lazos reales con demás personas, no hubiera pasado absolutamente nada del libro, o bueno, nada de la parte de que ella se fuera al jardín de las mariposas, por la otra parte de que el man sí hubiera sido, bueno, puta, y se lo llevó por allá, es otra cosa, no me refiero con la historia de Maya, porque si ella hubiera tenido alguien a quien confiar, en quien quedarse, como un papá, una mamá, amigos, o una buena abuela, no sé, en los que pudiera confiar, a los que pudiera contar sus problemas, en los que se pudiera apoyar, siento que no hubiera pasado nada de eso porque no se hubiera ido a Nueva York a los 14, no hubiera tenido que trabajar y no la habían secuestrado. Segundo, dice, contraste con la vida. Este caso se puede relacionar ya que muchas veces se ha visto que desde pequeñas a algunas niñas las secuestran para prostituirlas, para llevárselas, para que las prostitutas los usen. Y pues ya en cierto tiempo como que después de tanto de luchar, se rinden porque ya no les queda opción y pues si eso les pagan, les va bien, no sé qué, ya al final terminan recurriendo a esa vida. Y ya se han visto muchísimos casos. Por eso, este es un gran ejemplo de muchas de situaciones que han pasado en la vida real. Y por último, ¿cómo influye en mi proyecto de vida? Sinceramente, voy a ser sincero, en nada, en absolutamente nada, porque pues no es que haya aprendido algo que ya no supiera con este libro, aunque sí fue entretenido, es bueno, pero ya lo sé todo. Pues ahora la reflexión personal. ¿Qué aprendí con este libro? Una de las cosas que aprendí es que las relaciones familiares y bueno, regirse por las normas de nuestro país, del país de cada quien, es bastante importante porque en el caso de Maya, si ella, pues a pesar de que tuvo una vida muy mala con los padres y después con la abuela, si ella se hubiera quedado ahí y hubiera acudido a las autoridades, pues al menos, no sé, la hubieran dado en un hogar de acogida o la hubieran encargado con otros familiares. Y así, pues todos los acontecimientos del libro no hubieran sucedido. Otra cosa que también me enseña es que pues existen las horas y los lugares adecuados para cada cosa. Y usualmente escaparse de casa y largarse a una ciudad diferente y estar comprando identidades falsas no es adecuado en ningún lugar ni tampoco en ningún tiempo. También, contraste con la vida, pues es que el caso de Maya se puede ver en los casos que no se ven. Tantas personas que hay en este mundo, tantas personas que se van desaparecidas y a veces se conocen como Jane Does,
personas que no tienen identidad, que no tienen familia que los busque, que no tienen tampoco amigos, no tienen conocidos, se desaparecen y nadie los busca porque nadie los conoce o porque vivieron con una identidad falsa, como Maya. Y entonces por eso después ya no los encuentran, es difícil identificarlos. Entonces son muchos casos que lo peor es que no los vemos, no se evidencian, no salen en las noticias, porque incluso los noticieros y los medios de comunicación, las personas que se suponen que le tienen que dar importancia, ni siquiera a ellos llegan, porque básicamente es como si no existieran para su país o para el mundo entero. ¿Cómo influye en mi proyecto de vida? Honestamente es algo que sí tuvo un impacto en mí, porque el caso de Maya ni siquiera es algo que sea tan extraordinario. Muchas personas se van desaparecidas, son secuestradas, y al menos, bueno, sí es un caso ficticio, pero al menos a Maya la encontraron. Las otras personas nunca las van a encontrar, nunca las encuentran, nunca les dan la importancia suficiente como para abrir una investigación y tener la mínima chance de encontrarlas. Entonces, me enseñó a que, por ejemplo, si van a ir a Estados Unidos, por favor, cuídense, mucho más si no son ciudadanos de allá, porque en Estados Unidos, en muchos ambientes, no le importas a nadie, ¿sí? Si te pasa algo, nadie va a velar por ti, especialmente si no es como tu lugar de origen, si es algo muy apartado de donde eres, pues nadie va a buscarte, nadie va a volver por ti, ¿sí? Y es porque en ese lugar nadie te conoce, pues tampoco se les puede culpar por eso. También que, pues en mi proyecto de vida yo tenía como viajar muchísimo a toda parte, pero me hizo caer en cuenta de que sí, eso se puede hacer, pero hay que tener cuidado, no nos vayan a secuestrar así como secuestraron a Maya, que como dije, no es algo tan extraordinario que te secuestren, la verdad. Pasa mucho, pasa en muchos lugares, le puede pasar a cualquiera, hasta las personas que tienen un poder político, o sea, impresionante, internacional, en las circunstancias correctas, si los secuestran, pues pueden no volverse a ver. Entonces hay que cuidarse de todas las personas, la verdad. Amigos no hay en esta vida, por favor. Profe, tengo gripa, me estoy muriendo, ayuda, por favor, no. Las lágrimas no me están viniendo de los ojos, sino de la nariz. Help me, ayuda, please, sos. Pues bueno, mi reflexión personal. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a que no debo guardarme las cosas, debo buscar al menos, no sé, alguna persona en la que yo confíe mucho, que al menos pueda brindarme consejos, porque como vemos en la historia, no es que Maya lo haya hecho en algún momento, entonces por eso siempre afrontaba todo sola, no sabía cómo reaccionar, aunque pues no le salía tan mal, pero pues hay que aprender a hablar con las personas, a pedir ayuda. Contraste con la vida. Pues así como Maya debería ver el lado malo de las personas. Digamos, ella como que sentía un poquito de malas vibras, digamos, al principio en el restaurante, cuando vio a los señores del evento, que eran pues el jardinero, como que ella le daba cierta incomodidad la presencia de esos señores, como lo que le decían. Entonces, pues, sería eso. Y ¿cómo influye en mi proyecto de vida? Pues pues influiría de modo que cuando yo tenga mis hijos, pues los escucharía incondicionalmente, o sea, independientemente de la situación, pues los escucharía y les daría consejos. Entonces, pues, sí, ya, gracias. Pues, ¿qué opinamos de la autora y su forma de escribir? Pues se nos hizo muy interesante que la autora tocara el tema de, pues, lo que fue el secuestro y el Estocolmo, y pues su forma de escribir. Se nos hizo muy divertido, la verdad, también opinamos que fue como un poco macabro, pues como la forma en la que contaba pues todo lo que les hacían a las chicas, y pues sí, su forma de escribir hacía que nosotros nos imagináramos y al mismo tiempo nuestras emociones fueran cambiando a medida que pasaba toda la historia. Entonces pues sí, nos gustó mucho la lectura y pues muy buena autora.